Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya cerrando esta serie que tiene como título el Ministerio del Nuevo Pacto. Este es el mensaje 22. Y ya después de esta semana solo nos quedarán 2 mensajes más para iniciar la nueva serie. Dios nos llama a su reino y gloria, basada en las 2 epístolas a los tesalonicenses. Bendiciones para todos los hermanos. Ya estamos en el mes de diciembre. Esperamos, que todo este año haya sido de mucha reflexión, de mucha ayuda para nosotros y que grandes lecciones hayamos podido aprender de todo lo que sucedió en este año. Oramos por fortaleza, sabemos todas las dificultades que se han pasado, oramos porque los hermanos puedan avanzar en medio de las dificultades. Vamos a comenzar tomando una lectura, pero es bueno siempre recordar que estamos en el tema general, los ministros del Nuevo Pacto, y que estamos en la serie Embajador de Cristo. Y este mensaje 22 es un mensaje muy humano, porque este mensaje 22, él tiene como título Bajo la restricción de Dios. Y todos los hermanos que sirven necesitan esta experiencia, bajo la restricción de Dios. Vamos a tomar entonces 2 Corintios y vamos a leer el capítulo 10 desde el 13 hasta el 18. Dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Creo que debemos revisar, antes de entrar en este mensaje, 3 versículos que muestran asuntos claves. 3 versículos, aquí en el capítulo 10. Uno de los versículos es el versículo 8. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Porque aquí Pablo dice que la autoridad que Dios le ha dado, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, Pablo está hablando de su autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Y todos, cuando edificamos, debemos entender que si hemos sido comisionados por Dios, si hemos sido delegados por Dios, nuestra delegación pesa para edificar, nunca para destruir. El versículo 13. En el versículo 13 encontramos que tenemos una medida, una regla. Usted que sirve al Señor no tiene total libertad. Usted está bajo ciertas restricciones. Creo que algunas cosas salen mal porque algunos ministros se extralimitan de lo que Dios les ha comisionado. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Vea esto, una regla, una medida que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Y el versículo 14. Porque Pablo habla de no pasar la regla, no extralimitarse, porque no nos hemos extralimitado. Como si no llegásemos hasta vosotros, fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Estas palabras pudieran no sonar para nosotros familiares, y yo quisiera mostrar que este mensaje, por un lado, es para la iglesia, para entender el corazón de aquellos que les sirven a ustedes. Amados hermanos de la iglesia, ustedes tienen en nosotros esclavos para poder llevar la edificación adelante con ustedes. Pero hermano que sirve, Dios te dio una autoridad, y esa autoridad no es para señorío, esa autoridad es para edificación. Por eso, en cuanto a tu autoridad, también tienes límite. Y todo eso lo vamos a desarrollar porque Pablo en 2 Corintios habla de un tono muy humano
y habla de sus debilidades y limitaciones. Ok, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Primera de Corintios fue una carta de exhortación, dura, ruda, para devolver, es como una virada de timón de un barco que está en peligro, que usted tiene que girar rápido porque si no choca, se estrella. Y eso fue Primera de Corintios. Fue un viraje muy rápido para atender 11 problemas. 6 correspondientes a la esfera humana y 5 correspondientes a la administración de la iglesia. Esos problemas tendrían que ser apuntados, señalados para ser corregidos. Y Pablo mostró que la única solución para los problemas de la iglesia era Cristo y su cruz. Sin embargo, la segunda epístola es más subjetiva. En la segunda epístola, Pablo expuso sus debilidades, Pablo abrió su corazón. La segunda epístola tiene un tono más conciliador. Es Pablo mostrando aún sus errores para tratar de ayudar, de tener empatía, ¿verdad?, con los hermanos, y dentro de esta empatía poder que los hermanos entiendan a Pablo y Pablo entender a los hermanos. Sin embargo, ¿verdad?, cuando esta epístola está escrita, Pablo está siendo víctima de muchos ataques. Y estos ataques principalmente venían de los judaizantes. Porque una vez que Pablo levantó la iglesia en Corintio, Pablo fue quien predicó el evangelio y levantó a los hermanos. Los judaizantes vinieron para tratar de desacreditar el trabajo de Pablo. O sea, tratar de echar por tierra todo lo que Pablo estaba haciendo, aún cuestionar su autoridad y su línea de edificación. Ok. Entre el capítulo 10 de 2 de Corintios y el capítulo 13 de 2 de Corintios, Pablo vindica su autoridad apostólica. Pablo se vio forzado a defenderse. Pablo se vio forzado a esgrimir argumentos. Este fue un momento duro para Pablo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hablar de uno mismo. A Pablo le hubiese sido más fácil defender a Timoteo, defender a Silas. Pero lo que nosotros notamos en 2 de Corintios, del 10 hasta el capítulo 13, es que Pablo está esgrimiendo argumentos de defensa. Ok. Toda vez que usted toma el liderazgo en la iglesia, jóvenes, diáconos, ancianos, diaconisas, obreros, una vez que usted está al frente de la batalla, usted entonces está expuesto a ser atacado. Y mientras más al frente usted está, usted es víctima de mayores ataques. Señor Jesús, hay hermanos que en alguna forma usted ha tenido que corregir, ¿verdad?, porque algunas cosas no están bien. Y esos hermanos comienzan a guardar resentimiento con usted. Usted corrigió algún hecho, usted corrigió algún asunto, usted corrigió algo que había sido, que fue de una procedencia inadecuada, y los hermanos comienzan a guardar cosas, ¿verdad? Y esa insatisfacción muchas veces son usadas para atacar. Si usted está al frente, hermano anciano, hermano obrero, te hablo esta mañana, hermano joven que lidera, hermana, si estás al frente, entonces necesitas saber que vas a estar bajo ataque. Señor Jesús, el hermano Ni, cuando estuvo en su servicio, en una oportunidad, fue acusado injustamente. Alguien acusó al hermano Ni de que estaba viviendo solo y en esa casa estaba una mujer. Y ese fue suficiente acusación para que el hermano Lee saliera del núcleo de ancianos y dejara de servir. Tiempo después, los ancianos conocieron en detalle que la mujer que estaba viviendo con el hermano Ni era su mamá. Y llamaron al hermano Ni y le dijeron: hermano Ni, ¿y usted por qué nunca dijo que era su mamá? Y él dijo: porque ustedes nunca me preguntaron. Ustedes simplemente tomaron la decisión. Nunca me llamaron y nunca me preguntaron. De la misma manera, el hermano Winnie Lee estuvo bajo ataque
Y el hermano Don fue un modelo para nosotros de no defenderse. Personalmente yo he sido atacado muchas veces. Mi esposa, mi familia, mis hijos. Una vez señalaron a mi hija de que estaba en estado. Nunca reclamamos, nunca usamos autoridad, nunca hicimos nada. Simplemente, esto es parte de estar al frente. Los que estamos al frente nos ha sido dada una porción especial y yo quiero ayudarte esta mañana con esto. Yo la llamo piel de cocodrilo, para que todos podamos soportar ataques, señalamientos injustificados. Estoy hablando porque estoy contextualizando. En estas circunstancias Pablo escribe el capítulo 10, 11, 12 y 13. Lo acusan de una cosa, lo acusan de otra cosa, lo acusan de otra cosa. Y si tú estás al frente, déjame darte un consejo. Deja las sensibilidades. Van a decir cualquier cosa de ti, tienes que acostumbrarte a eso. Y tienes que convivir con eso. Y cualquiera te va a atacar y va a decir mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, nosotros que estamos al frente, necesitamos piel de cocodrilo. Y vaya que Pablo tenía piel de cocodrilo. Se decían toda clase de cosas de Pablo, que era un interesado, que era un mentiroso, que andaba era detrás de dinero. A Pablo se le acusó de que no era ningún maestro, de que era un falso, de lo que le enseñaba era mentira. Los judaizantes dijeron cualquier tipo de asunto respecto a Pablo para descalificarlo. Ok, los que sirven al Señor necesitan aprender a no defenderse. Si lo que dicen de ti es mentira, simplemente se cae por su peso. Simple. Si lo que dicen es verdad, entonces presta atención y aprende a corregir actitudes. Pero en el caso de Pablo, Pablo soportó muchas cosas que dijeron de él. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el capítulo 10, vemos a un Pablo defendiéndose. Pablo empieza en el capítulo 10 y hasta el capítulo 13 a defenderse. Y aquí tenemos una contradicción. Estamos diciendo que los hermanos que están al frente no deben defenderse. Yo voy a repetir. Tú estás liderando jóvenes, estás liderando adolescentes, estás liderando hermanas, estás liderando una iglesia, ancianos. Entonces prepárate, porque vas a ser blanco de ataques. Y cuando seas blanco de ataque, aprende a tener piel de cocodrilo. Es decir, no puedes ser tan sensible que tu edificación pare porque dijeron algo de ti. Que tu servicio pare porque alguien dijo algo. No, hermano, no. Tenemos piel de cocodrilo. Las cosas injustas y mentirosas se caen por su peso. El tiempo derriba lo que es injusto y lo que es mentira. Pero venimos a algo. Pablo se defendió. ¿Por qué Pablo se defendió? Porque la pregunta que tenemos que hacernos, si Pablo se había callado tanto, había sufrido, en ocasiones no había ni comido, Pablo estuvo en lugares que ni lo atendieron, ni le dieron comida, ni siquiera lo honraron en su ministerio. Pero Pablo soportó todo eso callado. ¿Por qué aquí se defendió? La razón es que la salud espiritual de los corintios estaba en juego. Es decir, cuando la salud espiritual de un grupo, jóvenes, adolescentes, iglesia, hermanas, está en riesgo, en ese caso, necesitamos responder. ¿Por qué? Si a Pablo lograban desacreditarlo con las acusaciones que tenían sobre él, Pablo no tendría el mismo espacio ni la misma autoridad para servir en Corintio. Pueden decir cualquier cosa de ti que sea mentira, pero si eso que están diciendo afecta al grupo que tú estás cuidando, entonces es necesario una vindicación santa.
Lo que vemos en 2 Corintios 10, 11, 12 y 13 es una vindicación santa. Pablo está vindicando su ministerio. Ok, por eso en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, allí aparecen dos palabras bien interesantes. Allí aparece mansedumbre y ternura. Estas dos palabras es bueno examinarlas en el griego. Los jóvenes van a colocar los caracteres para mostrar, van a aparecer en la pantalla para mostrar cómo son estas palabras y el significado de estas palabras. Ok, mansedumbre y ternura. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y aquí mansedumbre es praotes. Oiga bien en griego, praotes. Y praotes es una persona que puede controlar su indignación. A Pablo lo ofendieron. Corintio era una ciudad griega y los griegos valoraban algunas cosas. Por ejemplo, los griegos valoraban el físico. Miren las estatuas griegas, son hermosas, sin defecto, atléticas. Eso era bien visto en la sociedad griega. Por eso un líder en la sociedad griega debía tener porte. Y se acusaba a Pablo de ser débil aún físicamente, con un defecto en los ojos. Un historiador de aquel tiempo describe a Pablo como una persona de baja estatura, quizá un poco gordito, un poco rechoncho, y ellos se burlaban de Pablo. Y también Pablo parecía tener alguna dificultad en la forma como expresaba las palabras, y para ellos lo que era resaltante era un orador elocuente. Y entonces aquí aparece la palabra praotes, que significa controlar la indignación. Es decir, no se enfurece cuando se le acusa injustamente, cuando le hacen un daño. Cuento una experiencia personal. Hace mucho tiempo, se acercó una hermana que tenía poco tiempo entre nosotros, aquí en Cabudare. Y esa hermana se comenzó a reunir con nosotros y, como al cabo de un año, me dijo: hermano, yo le quiero pedir perdón. Y se me acercó, me buscó para tener comunión. Yo le dije: hermana, pero ¿por qué perdón? Nunca hemos tenido ningún impasse, nunca hemos tenido ningún inconveniente. Me dijo: hermano, porque yo lo odiaba a usted. Y yo le dije: hermana, pero ¿cómo usted me odia si nunca hemos tenido ningún impasse? Me dijo: no, hermano, es que mi corazón lo dañaron. Una persona vino a mí y me dijo que usted era un ladrón, que usted había robado a su mamá, que usted le había quitado las casas a su mamá, que usted se había enriquecido ilícitamente, que usted había dejado a su mamá en la calle. Posteriormente yo me di cuenta que todo eso era una calumnia, que todo eso era una injuria, y por eso yo le pido perdón. No, hermana, limpie su corazón, pero a veces es bueno saber la fuente, quién está diciendo algo. Amén. Ese episodio pasó. Ok. Praotes también es una persona que puede sufrir cuando lo atacan a él, pero no soporta cuando ve una injusticia en otro. Es decir, si me atacan a mí, tengo piel de cocodrilo, pero cuando veo una injusticia, eso es praotes, cuando dice mansedumbre, cuando veo una injusticia, ese es el caso de Pablo, no la soporta. La segunda palabra es ternura, y esta palabra es epiekeia. Fíjense cómo se escribe. Epiekeia. Y esta palabra es más allá de lo justo. Raro, ¿no? Más allá del hermano, pero lo justo es lo justo. No, más allá de lo justo. Hay ocasiones, hermano, en que la justicia se vuelve injusta. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco extraño,
Pero hay ocasiones en que la justicia no hace honor a su nombre, sino que aplicar la justicia literalmente se convierte en una injusticia. Como por ejemplo, número 27. Vamos a leer número 27. Vamos a leer hasta el versículo 7 y dice así: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Voy a detener allí un momentico. Existía la ley, y la ley de la heredad entregaba la heredad al varón. Es decir, habiendo una hermana y habiendo un hermano, habiendo una hija y habiendo un hijo, era el hijo el depositario de la herencia, no la hija. Era el masculino y no el femenino. Y en este caso, las hijas de Zelofehad perdieron su heredad porque su padre murió, pero él no tuvo varones. Fueron puras hijas. Ahora viene la pregunta: ¿a quién le queda la heredad? Es aquí donde la justicia se torna injusta. ¿Por qué? Porque aplicar la ley conforme estaba era decir lo siguiente, era decirle: bueno, pero la ley dice que ustedes se quedan sin heredad. Eso sería aplicar la ley de manera directa. Eso sería aplicar la ley como está allí. Es decir, no hay varón, no hay herencia. Sin embargo, el verso 5: y Moisés, hombre sabio, llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: escuchen esto, bien dicen las hijas de Zelofehad. Es decir, lo que está escrito dice que ellas no tienen herencia, pero lo que ellas están reclamando es justo. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y es en este caso, ¿verdad?, donde esta palabra epiekeia. A ver, en la antigüedad, el gran maestro de la filosofía, Sócrates, ¿verdad?, que fue el maestro de Platón, que fue maestro de Aristóteles, los tres grandes sabios que resaltan en la filosofía griega, fue acusado. En Atenas se practicaba la democracia. Y entre los discípulos de Sócrates estaba una persona que era rebelde, era un tirano. Tirano tenía una connotación en la Grecia, y precisamente después de la muerte de Sócrates se interrumpió por un periodo de 1 año la democracia y se instaló un gobierno que se llamó el gobierno de los 30 tiranos. Pero esa es otra historia. Lo que quiero mostrar es lo siguiente: Sócrates simplemente abrió las puertas de su escuela y una persona de mala fama vino a escuchar las enseñanzas de Sócrates. Escuche bien cómo sucedió el asunto. Sócrates es un maestro, tiene una escuela, y una persona vino a él, pero esa persona era una persona rebelde de mala fama. Sócrates, por la presencia de esta persona, comienza a ser acusado. Y entonces, 2 acusaciones le presentan a Sócrates. Le dicen, en primer lugar, que él está introduciendo nuevos dioses, cosa que es falso, y que está corrompiendo
a la juventud con respecto a la democracia para apartarse de la democracia. Los griegos creían mucho en la democracia. Allí nació la democracia. Y entonces se va a una votación. Sócrates era inocente. Sócrates era inocente. Y después de una primera votación que no tuvo mucha relevancia porque la participación había timidez, Sócrates ironizó. Dio algunas cosas irónicas y eso ofendió al jurado y todos votaron porque Sócrates fuese muerto. Y el decreto es que Sócrates debía ser muerto por cícuta, que es un veneno. Y Sócrates, cuando determinaron esto, Sócrates dijo, bueno, acepto mi destino. Y después de eso, una persona como Sócrates, en plenas facultades, que tuviese mucho que aportar, ¿verdad?, a la filosofía, a la cultura griega, a la sociedad griega, fue muerto injustamente. Ahora, evaluemos. ¿Sócrates fue muerto según la justicia? Respóndame. Sí, porque la justicia decía que si la mayoría daba el veredicto, debía morir. Ahora, ¿fue justo lo que se hizo? No fue justo. Entonces, aquí es cuando cae esta palabra, epiekeia. Cuando la justicia que está siendo aplicada no es justa. Y esa palabra es la que se traduce como ternura. Yo tengo casi 30 años, alrededor de 30 años sirviendo al Señor. Y hemos visto cómo las iglesias han avanzado, hemos cometido errores. De esos errores nos hemos arrepentido. Sin intención, en ocasiones hemos causado algún daño, lo hemos corregido. Hemos también tenido aciertos y bendiciones. Pero nosotros que servimos, ustedes que sirven, nosotros estamos detrás del resultado. Que las cosas salgan bien, que salgan impecables, que no tengan errores, que se produzca lo que queremos. Y esto es cierto, genuino y real. Solamente que cuando nuestra mira se pone en los resultados y perdemos de vista el corazón de los hermanos, tendemos a ser rudos. Y en nuestra rudeza ofendemos y herimos. Y lo que estamos viendo, hermano, es que no podemos generar resultados aplastando a la iglesia. No podemos generar resultados atropellando a los hermanos. Hermanos, con un corazón arrepentido, yo esta mañana digo lo siguiente: los resultados son una consecuencia del crecimiento en vida de los hermanos. Los resultados son una consecuencia de la dirección de la palabra profética. Los resultados son una consecuencia de que las iglesias estén normales. Los resultados son una consecuencia de que todos estemos alineados con el Espíritu. Los resultados son una consecuencia de todos poder vivir y andar en el Espíritu. Los resultados no se forzan. Cuando usted forza los resultados, usted obtiene lo que quiere. Y yo sé que nosotros que servimos estamos afanados porque las cosas sean excelentes. Y ese es el deber ser. Y estamos afanados porque cada vez que emprendamos algo sea lo mejor posible. Si es de música, que tenga la calidad mejor. Y es así, tiene que ser así. Si es limpieza, que quede lo mejor limpio. Si es una grabación, que tenga lo mejor esa grabación. Si es un mensaje, wow, que la persona que esté compartiendo el mensaje sepa de qué está hablando y sea algo excelente. O si es de ganar personas, o completar una meta en cuanto a un objetivo, un dinero para comprar un terreno, cualquier asunto, poder alcanzar lo que queremos. Pero le puedo decir lo siguiente: en nuestro servicio
no podemos atropellar, buscando los resultados e ignorando a los hermanos. Y quiero darte un consejo a ti, obrero, y a ti, hermano responsable, anciano. El cuidado de los hermanos y los resultados van en paralelo. Si solo miras a los resultados, pero no ves a los hermanos, posiblemente obtengas resultados, pero posiblemente ese resultado venga con el sufrimiento de perder muchos hermanos. Y aquí entonces viene la palabra mansedumbre. Volvamos nuevamente. Mansedumbre, ternura. Mansedumbre significa que tú no invades el espacio del otro. Si aprendemos a servir en armonía, hermano, engranados, si aprendemos a servir en cooperación, en conjunto, entendiendo cómo funciona un equipo, no invadiremos el espacio del otro. Mansedumbre es no invadir el espacio del otro. Pero benignidad es tolerar que invadan tu espacio. Creo que eso tengo que repetirlo. Mansedumbre es no invadir el espacio del otro. Cada servicio tiene un nivel de autonomía, no de independencia, de autonomía. Mansedumbre es permitir que eso se haga. Si un trabajo va a ser hecho, pero cada vez que alguien pone la mano, enseguida tú revisas. No, permite que el trabajo se haga. Observa cómo está siendo hecho. Corrige, porque los hermanos ancianos tienen el deber de corregir. Pero ten la paciencia, espera el resultado del trabajo, observa y entonces haz las correcciones pertinentes. Pero ¿qué es mansedumbre? Es poder servir alegre sin invadir a otro. ¿Y qué es benignidad? Es poder tolerar cuando otro viene y te invade. Señor Jesús, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí la carne habla simplemente de debilidad. Aquí Pablo está mostrando todo aquello que él está sujeto. O sea, cuando aquí habla de la carne, Pablo habla de que él padecía hambre, enfermedades, angustias. Cuando decía que andar en la carne, no es cuando Pablo decía andemos en el espíritu, no andemos en la carne. No. Aquí en Corintios, cuando habla de andar en la carne, dice porque aunque andamos en la carne, Pablo dice que él anda en la carne, no significa andar en el contexto de Efesios, de andar en el espíritu. Aquí andar en la carne tiene que ver con debilidad. Aquí tiene que ver con sus flaquezas. Yo aprovecho, hermano, para hablar en nombre de los ancianos de las iglesias y en nombre de los obreros. Perdónennos, hermanos, si en alguna ocasión expresamos alguna debilidad de nuestro lado humano, porque no somos superhombres, no somos supermanes, somos humanos. Pablo, lo que estaba hablando de que andaba en la carne, se refería a todo lo que él pasaba. Se refería a que en algún momento Pablo podía haber estado enfermo y por eso no cumplió. Significa que en algún momento Pablo pudo haber tenido un dolor de cabeza y por eso quedó mal. Significa que en algún momento Pablo podía haber estado indispuesto, hermano, y por eso algo no se llevó adelante como tenía que llevarse adelante. Y esa es nuestra experiencia. Entonces, aquí viene el versículo 4 que dice así, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Ok, Pablo está diciendo lo siguiente, nosotros andamos en la carne, experimentamos debilidades, pero aunque andamos en la carne, cuando vamos a la guerra, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas fortalezas son piedras en la edificación, deben ser quitadas, porque si estas piedras permanecen, se rompe la armonía y se rompe la paz. Vean la secuencia como Pablo está diciendo. Bueno, Pablo dice, hermanos, perdónennos, somos personas débiles, también padecemos hambre, también nos enfermamos,
también nos duele la cabeza, también tenemos problemas familiares, esto lo digo yo, también peleamos con nuestras esposas. Es decir, Pablo dice, andamos en la carne, tenemos restricciones, tenemos aflicciones, tenemos debilidades. Pero cuando vamos a la guerra, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Por lo menos hay 7 asuntos, ¿verdad? En cuanto a la fortaleza. Iglesias pasaron por traumas, ¿verdad? Y ese trauma quedó en la cabeza de los hermanos. Por ejemplo, primer asunto, el fantasma de la división. Nosotros tuvimos en el pasado problemas en iglesias como Barquisimeto, iglesias como Guanare, iglesias como Maracaibo, iglesias como Caracas, donde rondó muy cercanamente el fantasma de la división. Yo le quiero decir, amados hermanos, pasen la página, olviden esos errores. Eso sucedió en un tiempo, porque si siempre tenemos presente ese fantasma, eso va a ser una fortaleza que a la larga va a impedir la edificación de la iglesia. Borra ya eso de tu mente. Borra eso de tu mente. Resentimientos entre los que sirven. En ocasiones, sirviendo juntos, codo a codo, podemos herirnos. Sí, eso ha sucedido. Yo he tenido discusiones con compañeros de milicia y gracias a Dios no tengo resentimientos con mis compañeros de milicia, pero hemos llegado a tener alguna diferencia y han habido cosas que pueden haber sido mal interpretadas. Si los que sirven resienten, si los que sirven tienen resentimientos, esto será una fortaleza que impedirá que la iglesia avance. Prejuicios. ¿Cuál es la diferencia entre un resentimiento y un prejuicio? Un prejuicio es un estigma. Tú etiquetas a un hermano y ese hermano, una vez que lo etiquetas, no tiene más camino, no tiene más posibilidades de ser restaurado. Aprovecho para decirte lo siguiente. Hemos logrado restaurar, gracias al Señor, matrimonios que el esposo cayó en adulterio o que la esposa cayó en adulterio. Hemos logrado restaurar jóvenes de problemas sexuales, varones, hembras. Pero quiero decirte lo siguiente, muchas veces todos estos asuntos no han pasado al conocimiento público. Y muchos hermanos no saben que detrás de bastidores nosotros hemos lidiado con problemas familiares, con problemas matrimoniales de muchas personas. Y de haberse abierto, hoy muchos de esos hermanos no serían restaurados. Porque en la cabeza de los hermanos estaría la marca de un adulterio, la marca de una infidelidad, la marca de un problema sexual. Señor Jesús, fortalezas. Cuarto punto, aferrarnos a un método en lugar de aferrarnos a principios. Voy a dar un ejemplo muy simple, espero que los hermanos no malentiendan el ejemplo que estoy dando. Pero en el pasado, muchas veces cuidamos a los jóvenes simplemente trayendo un libro y leyéndolo. Eso funcionó. Eso funcionó. Y no digo que sea un mal método, pero es un método, entiende bien, un método. No podemos aferrarnos a un método. Y algunos hermanos hoy se resienten porque ese mismo método no les está funcionando. Si funciona, amén. Pero si no está funcionando, lo que necesitamos es el principio, la palabra, pero cambia el método. Y muchos hermanos no logran avanzar fortalezas. Señor Jesús, oír a las personas equivocadas. Hay dos tipos de personas.
las que no tienen la visión correcta. Los hermanos y hermanas deben tener cuidado de escuchar a las personas que no tienen la visión correcta. Las personas que no tienen la visión correcta jamás te guiarán al camino que estamos trazando. Jamás te guiarán a la economía de Dios. Jamás te guiarán a la dirección donde todas las iglesias están avanzando. Y dos, las que tienen mala intención. Hermano, fortalezas que tienen que ser derribadas. Cuídate de personas que tienen mala intención. Y con esa mala intención usan palabras lisonjeras para tratar de ganar el corazón de los hermanos. Argumentar, dudar y llegar a no creer la palabra profética. Necesitamos sencillez. Todos en algún momento hemos pasado la experiencia de cuestionar algo. Sin embargo, tomemos Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo comienza cuestionando las palabras, después cuestionamos las prácticas. ¿Pero por qué? ¿Por qué los hermanos compartirán esta palabra? ¿Pero por qué vamos a practicar de esta forma? Después cuestionamos el método, la forma de hacerlo. Y después cuestionamos la finanza. Resultado, las iglesias no avanzan. Noten que en 2 de Corintios capítulo 10, cuando estamos barandando todo esto, los judaizantes estaban creando fortalezas dentro de los corintios para que Pablo no pudiera edificar. Y las iglesias necesitan sencillez. Si vamos a ser edificados, hermanos, hay que ser simples, hay que ser obedientes, hay que escuchar a Dios y avanzar con Dios. Por eso el versículo 6 de 2 de Corintios 10 habla de castigar toda desobediencia. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La desobediencia es una enfermedad. Si una iglesia se torna desobediente, tendrá su propia forma, tendrá sus propios encargos, tendrá sus propios intereses, tendrá sus propias vías, tendrá sus propias líneas, pero al final se apartará de la línea de edificación de todas las iglesias. Una iglesia desobediente sufre, y eso es lo que Pablo está hablando acá, que me parece palabra súper importante en el contexto que estamos viviendo en el mundo entero y en Venezuela. Señor Jesús, una iglesia desobediente estará llena de dispersión, estará llena de desorientación, no habrán encargos que seguir. Señor Jesús, ¿cómo practicamos la obediencia? Ok. Cuando nosotros vamos a Brasil, a la comunión, nosotros no vamos en el papel de ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a ganar el encargo. Y yo te paso esto, amado hermano. No cuestiones, gana el encargo. Por lo tanto, cuando nosotros venimos, nosotros esperamos la misma reacción de los obreros regionales. Porque nosotros no traemos ningún encargo personal. Note el asunto de la obediencia. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de algo básico, vital. ¿Cómo podrían ser conducidos los corintios si no obedecían lo que Pablo decía? Entonces, ¿a quién se obedece? ¿A los judaizantes o a Pablo? ¿A quién se le hace caso? ¿Qué llevamos adelante? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y es lo que Pablo está hablando. Por eso, hermano, estamos viviendo un momento muy importante en el cual los ancianos necesitan claridad. Nosotros no vamos a ver si estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo. Antes de ir a Brasil ya estamos de acuerdo. Y los obreros que nos acompañan, estoy seguro, tenemos hermanos muy fieles, ya están de acuerdo. Los ancianos no siempre están de acuerdo. Amados hermanos ancianos, muchas veces no es por algo maligno. Es un asunto de desconocer principios. Los ancianos necesitan acompañar en obediencia a los encargos. Y así esto es transmitido posteriormente a los diáconos, a las diaconisas y a los hermanos en general.
Segunda de Corintios 10:13 dice lo siguiente: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Aquí aparece la palabra regla, ¿verdad? En algunas traducciones dice baremo, que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pablo está diciendo, nosotros estamos restringidos, nosotros tenemos una medida, nosotros tenemos una regla, nosotros no hacemos lo que queremos. Y todo hermano que sirve debe entender que tiene una medida. Por eso, todos tenemos una área demarcada en nuestro servicio. No podemos sobrepasar aquello que nos fue demarcado. Es como si Dios trazara un círculo. Esa es tu área. Vas a servir en esa área. Algunos hermanos de mucho talento tienen 2 áreas donde servir. Tienen 3 áreas donde servir. Tienen 4 áreas donde servir. Pero siempre habrá un límite en tu servicio. Por eso el versículo 14 dice que no nos extralimitemos, porque no nos hemos extralimitado. Pablo está diciendo, yo sé cuáles son mis restricciones, yo sé lo que tengo de parte de Dios, yo no paso mis límites. Y aprovecho para dar una aplicación. Hay una esfera donde Dios quiere usarte, es tu radio de acción. En esa esfera, sé proactivo, sé espiritual. Busca avanzar, busca innovar, lleva adelante tu servicio con excelencia, con entusiasmo, pero identifica cuáles son tus límites. Cuando no identificas cuáles son tus límites, empieza la competencia. ¿Por qué hay competencias en los servicios? Porque tú no conoces cuáles son tus límites. ¿Por qué hay competencias en los servicios? Porque tú piensas que este círculo que Dios te dio, tú puedes invadir aquel círculo. Y no te das cuenta que Dios dio un círculo a una persona y dio un círculo hasta otra persona. Algunos círculos son locales y algunos hermanos tienen un excelente trabajo local. Bendiciones, hermanos, avancen. Pero otros círculos son regionales. Piensa bien lo que te estoy diciendo. Y otros círculos son nacionales. Cada quien necesita identificar cuál es el espacio que Dios te dio. Y si Dios te dio ese espacio, bendícelo, ámalo, sirve, conságrate. Pero entiende que tienes límites. Señor Jesús. Por eso el versículo 15 y el versículo 16. Pablo habla de trabajos ajenos. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que es que veramos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, nuestra medida. Versículo 16, y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Aquí, este trabajo ajeno se refería a la obra que estaban haciendo los judaizantes. O sea, Pablo está diciendo, ellos tienen una medida, su medida es Jerusalén. Pero Dios me dio mismo una medida, mi medida son los gentiles. Señor Jesús. Y por eso, Pablo siempre estuvo limitado a una restricción. A veces esta restricción es interna, a veces es externa. Por ejemplo, en Hechos 16:7. 6 primero. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Voy a contextualizar este 6 primero. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Pablo estaba claro que Dios lo había mandado hacia Asia, valga la redundancia, a Asia. Pablo había sido enviado allí, a esa región. Había sido enviado primero a Galacia, ¿verdad? Y Pablo estando allí dijo, bueno, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál era el radio de acción? ¿Cuál era la esfera? ¿Cuál era el círculo? Era Galacia, primero, Galacia. Pero una vez que Pablo está allí, ¿verdad? Pablo no había tocado Acaya. Pablo no había tocado Macedonia. Su límite era Galacia, solamente la región de Galacia. Y Dios le dijo, bueno, yo te quiero entregar otra región, pero el Espíritu lo restringió, no le permitió Asia. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto estaba al norte, ¿verdad? Primero intentaron ir al sur, después intentaron ir al norte. Ahora, ¿qué pasó después de allí? Verso 8. Pasando junto a Misia descendieron a Troas.
verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia, ayúdanos. Yo quiero detenerlo aquí. Pablo tenía un círculo. Su círculo era Galacia. Y Dios le dijo: te quiero entregar otro círculo. Pero no el que tú quieras, el que yo quiero. Vas a pasar a Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Otro círculo. Va a decir: Pablo, tienes ahora otro círculo, ahora es Macedonia. Ahora tienes otro círculo, tu círculo es Acaya. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Cuál es tu área de acción? Muchos hermanos sufren en la iglesia porque no conocen sus límites, tienen problemas, chocan porque no saben cuál es su límite. Y yo quiero decirte, hay obreros que están encargados del mundo entero, escúchame, del mundo entero. Como nuestro hermano Pedro y nuestro hermano Esdras, su encargo es el mundo. Pero hay obreros que están encargados de países. Dios delegó un país a una persona porque le dio ese círculo de acción. Hay obreros encargados de regiones. Hay ancianos encargados de ciudades. Y hay ancianos encargados de sectores grandes. Y esos sectores grandes coordinan microsectores. Todo esto son círculos de acción. ¿Cuál es el círculo de acción de los líderes, de los diáconos, de las diaconisas? ¿Cuál es tu círculo de acción? ¿Quién coordina el microsector? ¿Cuál es el círculo de acción? Es por eso que necesitamos definir cuál es el lugar donde opera, cuál es tu lugar de acción y cuál es tu área de servicio. Cada uno debe servir en el lugar y en el área con entusiasmo y excelencia. Si no estás a gusto con lo que estás haciendo, si estás amargado con tu servicio, déjame decirte algo, quizás ese no es tu servicio. Quizás ese no es tu servicio. Y aquí entonces nosotros vemos dentro de este contexto de Pablo defendiéndose, Pablo alerta que los hermanos pueden ser engañados. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, Pablo estaba muy preocupado porque los cuestionamientos que estaban haciendo tenían una intención: desviar la iglesia en Corintio, desconcertar a los corintios, dañar la edificación, desviar la edificación de Corintio hacia otra línea. Y aquí entonces voy a terminar. Todos necesitamos entender cuál es nuestro límite de acción. Y en nuestro límite de acción, en el círculo que Dios te dio, vas a tener una autoridad. Nuestra salvaguarda, hermanos, en este tiempo es la autoridad que Dios delegó para que esté al frente de nosotros. Siempre tendrás que entregar cuenta. Los hermanos no les gusta entregar cuenta de su servicio. Bueno, permíteme darte una noticia. Tienes que entregar cuenta de su servicio. Los hermanos de alabanza tienen que entregar cuenta de su servicio. Los hermanos de limpieza tienen que entregar cuenta de su servicio. Los hermanos de finanzas tienen que entregar cuenta de su servicio. Todos debemos entregar cuenta de aquello que Dios puso en nuestras manos. Entendamos que algunas restricciones son interiores y que algunas restricciones son exteriores. Hermano, nuestra mayor salvación es tener una autoridad sobre nosotros. Y repito una frase que me ha ganado por años: quien no está bajo autoridad no es confiable. Dios les bendiga.